RTP. Quiero dar la bienvenida, siendo las 9:10, en este último bloque, a nuestro último invitado del día. Él es el asambleísta Lenín Barreto, por la provincia de Manabí. Muy buenos días, asambleísta, y bienvenido a La Mañana por RTP. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí desde Valle de Caracas. Bien, asambleísta. Cuéntanos un poco, ustedes llevan adelante un proceso de fiscalización que eventualmente probablemente tenga una propuesta de juicio hacia las gestiones en el Ministerio de Energía, particularmente pues por los últimos asuntos relacionados a diferentes contratistas que han proveído particularmente sus servicios de cara a la crisis energética y otras circunstancias. ¿Cómo va ese trámite? ¿Cuál es la expectativa que tiene usted alrededor de él? Bueno, la terrible expectativa que teníamos, no solamente yo como proponente de este juicio político a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, tampoco de los demás proponentes, como era el caso del compañero Blasco Luna y el compañero Juan Andrés González, ni de toda la bancada, sino de todo un país. Lamentablemente, esta solicitud de juicio político no fue tramitada por el Consejo de Administración Legislativa. El Consejo de Administración Legislativa lo único que tenía que realizar es la verificación de este juicio, que este juicio político cumpla con los requisitos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo único que tenía que es darle paso al juicio político para que así la Comisión de Fiscalización y Control Político lo trate. Lamentablemente no ha sido de esa manera por parte del Consejo de Administración Legislativa. Una vez más, la Asamblea Nacional se blinda para ocultar todo lo que está sucediendo aquí en el país, en el tema eléctrico, en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema de salud. Imagínense, son 12 neonatos que han fallecido en el hospital universitario en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Y el gobierno lo único que considera es que ellos son solamente un número. Van más de 600 neonatos fallecidos aquí en el país y no se ha investigado nada. Y no es porque nosotros no hemos querido hacer nuestro trabajo. Nosotros lo hemos hecho como bancada, lo hemos denunciado, pero lamentablemente existen también autoridades y asambleístas, y lamentablemente la asamblea está optada por el partido de gobierno, que blindan absolutamente todo. Pero igual nosotros siempre vamos a continuar con mucha fuerza, con mucho optimismo, a pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo actualmente, a continuar fiscalizando hasta que sí hallemos los culpables de todo este desastre que realmente ya lo tenemos bastante identificado. ¿Cuáles eran los cargos en su propuesta ante el CAL? ¿Cuáles eran los cargos concretos que ustedes imputaban? Bueno, la razón por la cual se estaba llamando a juicio político a la ministra Inés Manzano es por incumplimiento de funciones, porque ella, a pesar de ser la autoridad pertinente para ejecutar las políticas públicas en el sector energético, no lo aplicó, no cumplió con el plan maestro de electricidad. Las contrataciones de Progen y ATM, a pesar de ser la autoridad pertinente para que estos concursos, estos procesos se lleven con la mejor de las transparencias, con la mejor de los términos, cumpliendo con lo que establece las leyes de contratación pública, no ha sido así. Hemos visto como, por ejemplo, este contrato con Progen ya ha pasado un año de haber sido firmado. Fue firmado el 2 de agosto y tenía que haberse entregado la central de Quevedo el 5 de agosto de 2024 y la central de Salitral el 30 de agosto de 2024. No ha sido entregada. Y a pesar de que estas contrataciones han incumplido en los términos del plazo, en los términos de eficiencia tecnológica, en los términos también con la propuesta que había manifestado Progen y ATM, siguieron realizando los desembolsos de millones de dólares a esta empresa. Estamos siendo perjudicados por más o aproximadamente 130 millones de dólares, que tranquilamente este recurso hubiera servido, en primer lugar, para construir soluciones energéticas que sirvan, que no nos lleven a la oscuridad como lamentablemente hasta la actualidad nos estaría llevando, y también para solventar algunos de los problemas graves que estamos viviendo en el sector de la salud, en el sector de
educación, en llevarle el pan a la ciudadanía, en darle trabajo a esta gente que lamentablemente, a los más necesitados, están quedándose cada día sin el sustento diario y así no pueden llevar el pan a la casa para sus hijos y sus familiares. Pero, ¿estas contrataciones correspondían al periodo de la ministra? Se firmó en el periodo del ministro Antonio González. Aquí hay que tener claro la génesis de todo este proceso de contratación con Progen. En primer lugar, a través del decreto 24 de marzo de 2024, 226, perdón, de acuerdo ministerial, perdón, decreto ejecutivo de Daniel Noboa, él realiza unas modificaciones al reglamento de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Estas modificaciones permiten que no se le exija a las empresas contratantes en periodos de emergencia la suficiencia de experiencia, los años que deben tener para así corroborar que sean aptos y doctos en el montaje, por ejemplo, en este caso, de centrales térmicas. Se desmontó también el proceso de contratación para que así la ciudadanía tenga una visión permanente de cómo va a ir yendo cómo va avanzando la contratación pública, porque esto exigía que diariamente se actualice la información dentro del portal de compras públicas. Todo eso el presidente Daniel Noboa echó bajo. Posteriormente, el ministro Roberto Luque declara en emergencia el sector eléctrico y delega a SELEC la contratación de las centrales termoeléctricas de Quevedo, Salitral y Esmeralda. Y SELEC a su vez también delega a las unidades de negocios Termopichincha y Electrovalles. Además que debemos recordar la visita que realizó Roberto Luque, como es ministro de Energía y Minas, a la supuesta fábrica de Progen en Estados Unidos. Él es uno de los principales responsables. Posteriormente, en la administración de Antonio González se firma esta contratación y él no duró mucho en el cargo, estuvo aproximadamente 2 meses. Pero entonces, y ahí es donde asume la ministra Inés Manzano, que es la que tenía que vigilar que este proceso se lleve de la mejor manera, pero que no se incumpla con los términos de las contrataciones. Usted ha sido claro en señalar que no corresponde al periodo de la ministra. Luego, de alguna manera, ha sido público, ¿sí?, que fue ella precisamente quien terminó los contratos y quien de una u otra manera ha iniciado las acciones investigativas alrededor de ellos. Pero ¿cuándo terminó los contratos? ¿Cuándo realizó la terminación unilateral del contrato? El mes de junio. Claro, junio, si mal no recuerdo. Pero cuando Progen ya tenía que haber entregado estas centrales en el mes de noviembre. Y a pesar de no haber cumplido con los plazos, la ministra autorizó el desembolso y el pago para estas empresas. Se le desembolsaron a estas dos empresas aproximadamente 130 millones de dólares, a pesar de que no cumplían. Pero fue de público conocimiento, asambleísta, y esto lo veíamos diario, ¿sí?, que existían de parte de la empresa señalamientos de prórroga a propósito de incumplimientos no atribuibles a su responsabilidad. Cuando los desembolsos y el progreso, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo permitieron, porque usted lo conoce mejor que nosotros como asambleísta, que tiene un protocolo que seguirse de acuerdo al cumplimiento de un contrato, lo que hizo el ministerio fue terminarlo. Entonces, mi pregunta es concreta. Usted me ha dicho que el cargo es un incumplimiento de funciones. ¿Qué función concreta si sí terminó los contratos y cumplió con el estándar del sistema de contratación para poderlo hacer? No ha cumplido, porque realmente cuando se le extendió el contrato fue por un mes. Es decir, estas contrataciones ni tuvieron que haber sido entregadas en el mes de diciembre, máximo en el mes de enero. Pero sin embargo, se dilató el asunto, los avances eran realmente irrisorios en estas centrales termoeléctricas, no está generando un solo megavatio de energía, existe un sinnúmero de insumos que no han llegado siquiera a tierras continentales del Ecuador para seguir realizando el montaje de las centrales termoeléctricas. Además que se descubrió, bueno, no se descubrió porque yo lo denuncié desde el año pasado, de que Progen nos estaba vendiendo energía usada, nos estaba vendiendo generación que ya tenía por lo menos 15 años de haber sido fabricada. Entonces, eso no es un incumplimiento a la Ley de Contratación Pública, eso no es un incumplimiento a la Ley Orgánica del Servicio Público de Electricidad, que rige como ente
de políticas públicas en el sector eléctrico a este ministerio. Todos esos son los incumplimientos que Inés Manzano ha incumplido. Todo eso que está establecido en la ley ecuatoriana son los incumplimientos, por lo cual fueron las motivaciones pertinentes para llevar a Inés Manzano a elaborar por nuestra parte la solicitud de juicio político. Que no ha pasado, entiendo, el filtro del CAL, entenderíamos por qué. Un filtro, el CAL solamente debe revisar de forma. El CAL no debe revisar ni siquiera las motivaciones, las fundamentaciones del juicio político. Simplemente debe revisar si cuenta con el número respectivo de asambleístas de acuerdo a una cuarta parte de la conformación de la asamblea, si contiene si contiene las motivaciones, pero no el contenido realmente de las motivaciones, el fondo, no. Tenía que simplemente realizar el análisis pertinente de ¿Cuál fue la motivación de la resolución de inadmisión? Mire, ni siquiera permitieron que esta solicitud de juicio político vaya a la unidad de técnica legislativa. Ni siquiera permitieron aquello, para que la unidad de técnica legislativa elabore un informe no vinculante y determine y recomiende la aprobación o no de este juicio político. Ni siquiera permitieron aquello, ¿no? Y el voto de este Consejo de Administración Legislativa fueron 5 en contra de la aprobación del juicio político y una abstención. No recuerdo quién era la abstención realmente, pero ninguno de los comisionados, ninguno de los miembros del Consejo o del CAL apoyó este juicio político, a pesar de que todos hemos sufrido los apagones y que lamentablemente lo vamos a volver a vivir. Claro, pero usted nos señalaba, asambleísta, que reconoce que la suscripción de los contratos no pertenece al periodo de la ministra. Hemos conversado que de alguna manera ella los terminó y también hemos visto en noticias públicas que se han iniciado investigaciones alrededor de los contratos. Esto no es suficiente al final del día, sin perjuicio de su solicitud de juicio político, porque al final del día, siendo el mismo gobierno, está generando fiscalización a través de las autoridades competentes. Mire, yo el 12 de septiembre de 2024 solicité o realicé la denuncia a la Fiscalía General del Estado a estas contrataciones por parte de SELEC y determinaba también los responsables civiles, administrativos, penales y de pronto inclusive la responsabilidad política, aunque la responsabilidad política le corresponde a la Asamblea Nacional determinarla, ¿no? Ahí especialmente en ese entonces había pasado el ministerio Roberto Luque, había pasado Antonio González y Inés Manzano estaba como ministra encargada. Nosotros como asamblea debemos determinar la responsabilidad política. Y la responsabilidad política recae en este caso del ministerio del ministerio del ramo, del Ministerio de Energía y Minas. Pero lamentablemente la Contraloría ha determinado que no existe una responsabilidad por parte del ministerio. Entonces, pongámoslo de esta manera. De aquí a mañana, el Ministerio de Transporte se crea una empresa pública para la vialidad, para mantenimiento, para construcción de la vialidad. Este ministerio delega a esta empresa pública la construcción de la vialidad, por ejemplo, en la provincia de Manabí, donde yo hoy y soy representante. Y si esta contratación es ilegal, es corrupta, tiene muchas irregularidades, ¿quién debe ser el responsable político? El Ministerio del Ramo, el Ministerio Rector de la Política Pública en el mantenimiento de la vialidad. Es el mismo principio que debe darse a las contrataciones, porque el ministro Roberto Luque fue quien firmó la crisis, el acuerdo ministerial. Pero es un poco lo que le vuelvo a decir, no sé si estaba refiriéndose a esos ejemplos, pero usted ha sido claro en afirmar que las responsabilidades sobrepasan a la ministra Manzano. En eso yo tal vez soy muy puntilloso por mi formación como abogado, y sin perjuicio de que el juicio sea político, usted lo sabe, y usted ha sido claro en afirmar cuáles eran los cargos imputados. Pero el cargo imputado tiene que ser correspondiente al periodo, pues. Pero a quien le correspondía velar que estos contratos cumplan con todos los parámetros establecidos en la contratación pública, y que era la ministra Inés Manzano. Pero porque terminó. durante su periodo se realizaron
los desembolsos pertinentes, ¿no? Es porque a través de este ministerio tenía que darse las supervisiones pertinentes para así evaluar cómo iba siendo el desempeño de estas contrataciones. Pero analícelo, asambleísta. Lo hizo, terminó el contrato. En el caso de Roberto Luque, que fue quien declaró de emergencia en el sector eléctrico, no se alcanzó a... Ya había cumplido un año de su periodo. Más de un año de su periodo, por lo tanto, no se pudo realizar la solicitud a Roberto Luque. Pero ahí le pregunto, asambleísta, y lo digo con muchísima humildad intelectual, yo no estoy en la posición altísima que usted está a nivel senatorial, pero ¿no le parece que en el fondo este tema de fiscalizo al que viene porque no alcanzo a fiscalizar a otro, en el fondo, sin perjuicio del respeto a la posición de oposición que ustedes tienen hoy desde su bancada, de alguna manera también entorpece el progreso? Más aún, y hay que reconocerlo, si usted tiene una Contraloría y una Fiscalía que sí están tomando cartas en el asunto sobre el tema. Porque póngase usted mañana en una posición de gobierno, si es que un día no está en la posición de asambleísta y fiscalizador. Fíjese que también le toque gestionar una crisis y por enfrentarla, usted inmediatamente, de alguna manera, enfrenta un juicio político. Porque si vamos a eso, el CAL, aun si su decisión fuera política, la tomó en la esfera política. No vamos a entorpecer la gestión de una ministra que de alguna manera frenteó el problema. Se lo planteo. ¿Pero qué ha hecho para mejorar la situación eléctrica? Bueno, no ha hecho absolutamente nada. Entendemos. Ha permitido que estas contrataciones no se cumplan. Ha permitido que estas contrataciones con múltiples irregularidades continúen y que se siga realizando los desembolsos. Pero es que eso le decía asambleísta. Y lamentablemente es bien difícil, bien complicado, por ejemplo, que se recupere esos 130 millones de dólares, porque los contratos se realizaron de manera que se renuncia a la garantía de buen uso. Se renunciaron a esas garantías. Y la única garantía que se firmó es la garantía de fiel cumplimiento, la cual corresponde solamente al 5% de esta contratación. Pero fíjese, entonces, ¿cómo vamos a recuperar este recurso? Fíjese es difícil. Que tuvieron ya una decisión positiva del órgano ante el cual sometieron la controversia, que me parece que es una cámara de arbitraje de la ciudad de Quito. Lograron la suspensión, tienen los allanamientos. Lo digo de forma objetiva, asambleísta. Usted lo ha planteado desde lo político y comprendo esa arista. Pero ¿no le parece, y repito, si mañana estuviera en una posición de ejecución usted, desde un ministerio, ¿no le parece que en el fondo hizo lo que le correspondía como ministra al final? ¿O no? A ver, al ministro le corresponde vigilar de que la política pública en su esfera, dentro de sus atribuciones, se cumplan y se cumplan con la honestidad, la transparencia necesaria. Aquí, lamentablemente, lo que se han tratado es de escudar de que la contratación la firmó el SELEC y que la contratación la firmaron de la misma manera las unidades de negocios Termopichincha y Electrovallas. Lamentablemente aquí lo que se intenta es deslindar la responsabilidad administrativa, por lo menos administrativa, que debe tener el ministerio, porque el ministerio es quien debe vigilar de que en este caso estas contrataciones se den. Por otro lado, hay un ejemplo rápido que le puedo dar. Jorge Glass está encarcelado. El compañero Carlos Bernal también ha sido sentenciado. ¿Es que ellos firmaron de pronto alguna contratación? ¿Es que ellos es responsabilidad directa de ellos por haber firmado alguna contratación irregular? Fíjese usted, asambleísta. Están sentenciados por el caso de Reconstrucción. Le doy la razón, pero ante la justicia penal. Y aquí hay una investigación en curso de Contraloría. Entonces, mi pregunta es, desde la mayor humildad, en su posición como asambleísta, es el cargo que le imputa a ella, y usted lo ha dicho el día de hoy, al final del día no es una suerte de coletazo de la imposibilidad de proponer un juicio político contra las personas que llevaron adelante las contrataciones. A ver, no te entiendo. Sí, claro, al final del día no estaban buscando un juicio político contra la ministra a la que le tocó enfrentar la contratación en su ejecución, en lugar de, porque ya no tenían, usted me lo dijo por temporalidad, la posibilidad de enjuiciar a aquellos que estuvieron frente a los procesos. Y que hoy igual enfrentan responsabilidades administrativas y penales. Debes entender, firmaron la contratación con Antonio González. Él estuvo un periodo cortísimo de tiempo. A quien le correspondió continuar con este proceso de contratación es a la ministra Inés Manzano. Y obviamente ella, si bien no firmó, dentro de su administración, no firmó la contratación con estas dos empresas, ella le correspondía, estaba obligada
a hacer cumplir estos contratos, los términos de estos contratos, en sus plazos y en los demás términos que estaban contempladas en las 3 contrataciones y la adenda en la adenda en el caso de Esmeralda. Eran las responsables de que se cumpla en lo absoluto. Y si de pronto ya veía viniendo una irregularidad, tenía que alertar y llamar a las autoridades pertinentes para que detengan la contratación o por lo menos que se realicen las investigaciones de manera oportuna. Porque las investigaciones recién comenzaron, las de Contraloría recién comenzaron, si mal no recuerdo, en noviembre o diciembre del año pasado. Fiscalía, con todo el escándalo que sucedió, recién comenzó a realizar las investigaciones hace un mes. O sea, no podemos deslindar de la responsabilidad de la ministra Inés Manzano, que durante su periodo también fue responsable de que estos contratos no se han cumplido a su cabalidad. Bien, pues siendo las 9:31, queremos agradecer su comparecencia el día de hoy al asambleísta Lenín Barreto por la provincia de Manabí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la mañana por RTP. Tengo un excelente día. Gracias, buenos días. RTP.